Sí, candidata a máster en Ciencias de la Información. Y pues la gran parte de mi trayectoria se encuentra en los temas de infraestructuras de datos espaciales y pues bueno, pues muy a propósito para este curso, también está en la aplicación de estándares en todo tipo de información geográfica, en gobernanza, en tecnologías, pero mi aporte principal a esta primera semana es no solamente la temática de infraestructuras de datos espaciales, sino también la aplicación de estándares en la administración de tierras. Y vamos a estar acompañándolos durante la primera semana. Esta primera semana tiene como título Generalidades pues, de Administración de Tierras, las infraestructuras de datos espaciales y la administración de tierras. ¿Sí? Como les comentaba, en esta primera semana nos acompaña Golgi Álvarez. Golgi, por favor, Golgi es una persona con muchísima experiencia, él es muy modesto, pero pues nos va a contar un poco acerca de su importante trayectoria, Golgi. ¿Cómo estás, Golgi? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Mi nombre es Golgi y actualmente hago parte del equipo de consultores que tiene el proyecto Swiss Tierras en Colombia y he estado acá por 2 años ya en Colombia, pero anteriormente he trabajado en diferentes proyectos de modernización de la administración de tierras, el tema de ordenamiento territorial, la integración de catastro y registro en algunos países de América y pues es un gusto estar con ustedes. Para nosotros es un gusto, pues bueno, yo hablo por parte del instituto, para nosotros es un gusto contar con la tutoría y también con la asesoría de Golgi, no solamente pues por el respaldo que tiene, por el proyecto de la cooperación suiza que representa, sino por su amplia experiencia, ¿no? Ya nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante la experiencia de Golgi y cómo nos va a venir acompañando un poco en esta primera sesión sincrónica, pero también pues va a ser muy importante algo así como aprovechar su conocimiento frente a dudas que ustedes tengan en los foros. Si el primer foro es como un poco muy abierto, pero pues también ahí el foro también nos va a permitir como disfrutar un poco de la experiencia de Golgi, ¿sí? Eh, pues bueno, nos alegra también que exista participación en este curso, por ejemplo, de la academia, ¿sí? Está, por ejemplo, la Universidad de los Llanos, también hay una corporación autónoma, tenemos también participantes inscritos de DIMAR, de la Dirección General Marítima, de Parques Nacionales Naturales, de la Agencia Nacional Minera, del Instituto Nacional de Vías, bueno, de la Gobernación de Cundinamarca, y me disculpan si de repente se me pasa alguna entidad que no haya nombrado, ¿sí? Pero me parece que es un público pues muy bueno de diferentes sectores y pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad como de dar un primer vistazo acerca de sus expectativas y la idea es que a través del transcurso de la semana y también gracias a la actividad de aprendizaje planteada podamos entonces identificar en primera instancia cuál sería la aplicación de los conocimientos de esta primera semana, ¿sí? Un poco también los conocimientos o los Estoy conceptos en que charlemos el reunión. día, para ver cómo se aplican en su quehacer laboral, ¿sí? Golgi, pues no sé qué te parece si escuchamos a algunos sí, dos de los participantes del curso que nos quiera hablar un poco acerca de sus expectativas, del por qué toma el curso y en qué, pues, cómo cree que podría ser de utilidad en su quehacer laboral o, bueno, en general, para afianzar conocimientos. Me parece bien, me parece bien. Yo estoy en un pleito aquí porque es la hora que mis hijos están en clase también. ¿Comparten Pero oficina sería o...? bueno escuchar qué expectativa tienen respecto al curso. Como saben, esta es la primera unidad didáctica de un curso que dura varias semanas. 4 Es semanas. introductorio, pero sería interesante ver si dos personas quieren compartirnos qué expectativa tienen respecto a este tema en el que han entrado. Pues no sé si quieren levantar la manita. Miguel Ángel Álvarez me dice que tiene inconvenientes con el micrófono. Y si no preguntamos, ¿verdad? Le Y preguntamos sí, sí, oye. a Hermes. Hermes creo que está levantando la mano, si nos comentas. Sí, 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 tenía el micrófono apagado. Bueno,
Realmente hay una expectativa bastante grande. Empezamos con la aplicación de la política pública de catastro multipropósito en los distintos territorios y actualmente como directivos del IGAC tenemos una gran responsabilidad de asegurar la calidad, por supuesto, de esos productos que vamos a generar para nuestras partes interesadas. En este sentido, pues son muchas las partes interesadas, pero principalmente nuestros contratantes. Por ello, es bien importante tener el dominio y pues la aproximación a este tipo al modelo LADM Call, que nos permita como tal ser más competitivos y ser más asertivos a la hora de comunicar hacia afuera lo que hacemos y lo que vamos a entregar. De acuerdo, sí, de acuerdo. Es importante en ese sentido que las iniciativas que lleva Colombia son muy visionarias, incluso las metas que tiene el país son muy visionarias en cuanto a todo lo que el impacto que va a tener la política de catastro multipropósito. Y sobre todo porque el catastro no se está viendo como un fin en sí, sino que es un medio para poder titular, para mejorar la tenencia de la tierra, para planes de ordenamiento territorial, y aquí es importante entonces la utilidad que tiene entender qué alcance tiene la administración de tierras. También Berenice Parra, creo que tienes la mano levantada y ¿qué quieres comentarnos? Sí, buenas tardes. Yo trabajo con el Instituto Nacional de Vías, trabajo con el tema de saneamiento de los predios del Invías y sí estoy muy interesada en aprender, como ya dijo Hermes, sobre el catastro multipropósito y en especial la aplicación de la ley del ISO con respecto a las tierras y especialmente el manejo de tierras baldías. De acuerdo, sí. El curso tiene diferentes módulos. Ustedes habrán visto algo del material que hay para este módulo, para esta unidad didáctica. Verán que es una forma de introducir que en este tema hay un estándar y que ese estándar tiene su aplicabilidad. Pero hay módulos más adelante donde ya entran de lleno en cómo se aplica la norma, cómo se ha aplicado al modelo LADM-COL, qué herramientas hay, incluso van a hacer ejercicios prácticos de cómo utilizarlo. Por lo tanto, en esta primera parte del curso completo, pues hay una parte introductoria de por qué es importante que realmente le entremos a un estándar y qué utilidad tienen esto en la infraestructura de datos espaciales. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Buenas tardes. ¿Perdón? Sí, mi nombre es Mauricio Hernández Duque. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches, ¿cómo te va? Cuéntanos. Sí, las expectativas que yo tengo pues para el curso son directamente aportar al área metropolitana, que ya hoy en día somos el nuevo gestor catastral acá en el departamento de Antioquia. Y esa metodología pues queremos obviamente implementarla para ayudarle a los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, para ayudarles en todo este tema de levantamiento multifinalitario o multipropósito. Entonces lo vemos como una herramienta demasiado fundamental para el catastro del Valle del Aburrá. De acuerdo, sí, muy, muy importante. La visión que actualmente se tiene en Colombia del catastro tiene una mayor amplitud para territorios o instituciones donde ya tienen
desarrollados sus procesos catastrales, donde ya tienen infraestructuras funcionando, pues la utilidad podrá ser mucho mayor. Estamos claros que algunos municipios que apenas van a tener catastro por primera vez, pues van a dar sus primeros pasos, pero en general muchos municipios, muchas instituciones ya vienen sobre eso y lo que viene es un paso nuevo de decir cómo le saco mayor provecho a la información, cómo implemento una infraestructura de datos espaciales, cómo me apego a datos estandarizados. Y creo que sí es importante en ese sentido la utilidad que le vas a poder sacar al curso. No sé si alguien más quiera contarnos algo acerca de su expectativa. Para los que acaban de ingresar, pues bueno, bienvenidos de nuevo. Pues bueno, bienvenidos a el curso de aplicación del estándar LADM, Land Administration Domain Model. Es un estándar ISO 19152 en el marco de la administración de tierras. El curso consta de 4 semanas y en esta primera semana los vamos a estar acompañando Golgi Álvarez, experto en administración de tierras, y Alexandra Morales, ¿sí? Creo que Sandra está levantando la manito. ¿Sandra? Ok. Sandra Milena Ortegón, ¿cómo estás, Sandra? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias, Sandra. ¿Y a ti? Bueno, bien, gracias. Pues yo quería contarles que yo trabajo en la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto y estoy trabajando en el grupo interno de Administración de la Información Geográfica y Cartográfica del Instituto. Entonces, pues para nosotros es muy importante este tema porque realmente desde nuestro grupo es que estamos nosotros diagnosticando toda la cartografía para cada uno de los gestores catastrales que se están presentando en este momento. Entonces, nosotros tenemos como meta, pues como todos ya sabemos, tener todos los municipios gestionados para el año 2025. Entonces, pues es muy importante para nosotros este tema, estar actualizados y saber cómo de la mejor manera que se les pueda ayudar a todos los gestores catastrales que están saliendo en este momento. Qué bien, Sandra. Muy interesante que, bueno, que quizá en el transcurso del curso tú puedas retroalimentarnos un poco acerca de ese punto de vista de la preparación de la información geográfica de utilidad para catastro, multipropósito, pues, bueno, la información de referencia. Golgi, no sé si tengas algún comentario acerca de lo que acabo de decir Sandra. John Moreno también está levantando la manito. No, solo en lo que has dicho está bien, es un buen reto, incluso la estrategia que lleva el país de desconcentrar la temática catastral a través de gestores y operadores es un gran reto porque cambia mucho de la lógica tradicional de decir ahora voy a entregarle el R1 y el R2 y ahora decir que ahora me lo va a entregar en un modelo estandarizado y que yo también tengo que entregárselo a los operadores, a los gestores, es uno de los retos más complicados. No porque no sea difícil de hacer, es que pienso yo que muchos de los retos son las metas que hay de país, de poder entregar eso, de concentrar rápido eso, actualizar los datos, quizás son de los retos más Muy complejos. grande. Sí, exacto. John creo que tiene la mano levantada. Sí, John Moreno. Cuéntanos, ¿cómo estás, John? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, John. Bien. Cuéntanos, tú vienes de Unillanos, ¿verdad? Sí, yo estoy por parte de la Universidad de Los Llanos, soy docente catedrático de la Unillanos, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Soy ingeniero catastral, al igual que tú, especialista en SIG y como más o menos con unos 20 años de experiencia en el área geomática. Yo tengo pues como ciertas expectativas, básicamente porque acabo de terminar un curso, o estoy en el proceso de cerrar un curso con la Sergio Arboleda en temas de catastro multipropósito. Nosotros alcanzamos a ver un par de clases, no, el CAS no, uno más, digamos, más pequeñito que el CAS. Entonces, ahí alcanzamos a ver con Fabián Mejía, de pronto tú lo conoces, algo sobre LADM y también con un profesor de español, Moisés. No, con Víctor, ahorita no Moisés. Víctor Bajo. Víctor. Exacto, con Víctor.
Y pues realmente lo que alcanzamos a ver fue algo bastante denso, sí, fue muy poco el tiempo que se logró para poder entender este modelo LADM. Yo he tenido la oportunidad de tener experiencias en la implementación de sistemas de información territorial que están un poco, digamos, relacionados con este tema catastral y pues, digamos, diseñando modelos de datos un poco enfocados más hacia el tema de planificación y ordenamiento territorial, pero observo que este modelo LADM es bastante completo, ¿sí? Y complejo también a su vez. No tanto, digamos, en el tema de definición de entidades, atributos, relaciones, dominios y demás, sino en su misma implementación, porque ya nos está enfocando a un ejercicio que nosotros no estábamos acostumbrados, que era el tema de interoperabilidad, sino siempre veníamos trabajando nosotros era con un lenguaje propio, digamos, un lenguaje propietario, bien sea para Esri o para software libre en el caso de cuando trabajamos con Postgres PostGIS, ¿sí? Lo que vemos es que el ADM es un lenguaje abierto, y a través del uso de su herramienta Interlist tiene la posibilidad de poderse implementar en una u otra herramienta, o sea, ya estamos hablando propiamente de interoperabilidad. Entonces yo tengo una expectativa bastante amplia de poder trabajar en esta arquitectura, en este entorno, con este modelo, y de hecho también poder pensar que la arquitectura no solamente nos puede servir para catastro multipropósito, sino para los sistemas de información territorial en general. No sé si realmente esté equivocado o se puede aplicar también para otros sistemas de información territorial esta arquitectura de Interlist con QGIS y con Postgres. No sé, pues digamos que sé algo del tema, pero pues no soy experto en el tema de las bases de datos espaciales. Esa es como la expectativa que tengo. Por otro lado, en el tema ya específico que nosotros vimos alrededor del tema técnico de las especificaciones que digamos, contempla la resolución 388, es básicamente que siento que nos queda como faltando en el tema metodológico cosas muy puntuales, o sea, especificaciones técnicas propiamente dichas como las que maneja el instituto en otras áreas como suelos o cartografía o inclusivamente el antiguo catastro que se hacía y otros ejercicios que tengan que ver con manuales de procedimientos, ¿sí? Que nos permitan a los que vamos a futuro implementar o apoyar a los gestores catastrales y a los operadores poder hacer un ejercicio técnicamente muy acorde, muy en armonía y muy estándar, digámoslo así. Siento como que a esa resolución del instituto le falta todavía las especificaciones técnicas y le faltan los manuales de procedimiento para que sea realmente bien específica en el momento de implementar en cualquier territorio un catastro multipropósito. Esa es como las expectativas que yo tengo con respecto, digamos, al tema y al curso en específico. Sí, de acuerdo. Sí, de Hay acuerdo. hay una cosa compleja en estos tiempos y es que muchas de las especificaciones técnicas que se trabajan en este enfoque van orientadas al mero producto y no al cómo lo voy a trabajar. Y eso pues, es parte de la lógica de cómo se construyen las ISO para temas de calidad, que es más importante cómo me lo traiga, no importa cómo usted lo trabajó, pero sí que deja algunos vacíos en ese sentido y tarde o temprano pues es una de las limitantes. No sé, Alessandra, si tienes algo que comentar. No, pues muy valioso. Sí, de acuerdo con lo que acaba de contarnos John. Resalto también, pues, que yo también veo que es como un cambio que se está resaltando ahora el interés en la interoperabilidad, que también es un reto técnico, ¿no? Anteriormente Golgi resaltaba ese reto como de país, esas metas de país, pues, que son ambiciosas, pero pues de eso se trata el desarrollo y el avance, pero John también resaltaba esa parte técnica, ¿no? De como ese cambio. Con plataforma, con modelo, sí, una parte de unificar eso, utilizar a partir del empleo de un estándar, del empleo de herramientas, del empleo del lenguaje de Interlist, eso también es, rescato mucho de John y pues que todos también entendamos en esta primera semana que son las generalidades,
que también todo este proyecto de catastro multipropósito y todo el proyecto de desarrollar concretamente la administración de tierras o un sistema de administración de tierras incluye asumir unos retos, ¿no? Y unos retos que vienen como diferentes tipos, ¿sí? A nivel institucional, a nivel legal, a nivel técnico. Entonces son varios aspectos que hay que tener en cuenta y pues que sirve mucho la participación de la experiencia de los que estamos participando en este curso. Es bien importante estos espacios en los cuales todos podamos intercambiar nuestras ideas, lo que acaba de decir yo también, que espera más de la entidad, espera más de la formulación del proyecto. Esto es muy interesante. Sí, yo pienso que va a ser útil para cosas como el planteamiento de John, y es que seguramente en el curso que viste con la Sergio Arboleda, alguna parte solo la pudieron ver a nivel teórico, porque es que el tema se vuelve profundo. Hay una parte que seguro va a complementar tu conocimiento, tu apropiamiento en este curso, y es que se ven algunas herramientas. Entonces no es lo mismo que te digan, mira, esta es la ISO y estas son las clases y esta es la forma como se relaciona la parte interesada con la BEA Unit, a que lo hagas en QGIS y le diga, mira, ahora construyamos y hagamos unas parcelas y unos predios y veamos cómo se cruza y cómo pasa cuando yo le traigo encima la capa de parques y cómo se cruza. Entonces, es parte de la lógica que toca entender, y es que ahora un geomático ya no solamente necesita entender cómo voy y dónde mido el predio y dónde lo mapeo, sino cómo aprendo a analizarlo y a modelarlo en este esquema, en este lenguaje de modelos, que es parte de esa lógica en la que toca ir entrando a aprender. Sí, sí, gracias, Goli, esto lo vamos a ver, sobre todo la parte tecnológica la vamos a iniciar a ver desde la semana 3, la semana 4. Sí. Sí, entonces ahí es que, como bien lo dice Golgi, van a tener la oportunidad ya de utilizar la herramienta y pues eso también pues es importante, sí, va a ser interesante. Durante la segunda semana van a profundizar ya en la parte de gestión de información, en la aplicación de estándares, ¿sí? Pero sí, la parte tecnológica corresponde a la semana 3 y a la semana 4. ¿Sí? La semana 3 está relacionada con algo que mencionó muchas veces John, el modelo de datos y la aplicación del LADM, ¿sí? Cómo se definieron el modelo como tal, vamos a ver el modelo como tal, cómo se consolidó el núcleo, cómo se consolidó también el modelo de aplicación el modelo especializado de catastro registro, ¿sí? Van a ver como toda esa historia, el modelo de catastro registro, ¿sí? Y ya, pues al finalizar el curso en la cuarta semana, ya van a interactuar mucho, van a manipular entonces las herramientas para la implementación del modelo ADM. John ya ha visto algo, entonces ya sabe que se va a emplear Interlist. Sí, pues esa es la experiencia que se tiene con Interlist. Van a ver como todos los flujos de trabajo, de cómo se implementaría entonces en este caso en unas herramientas libres, que ya John nos contó que también tenía alguna experiencia, que con Postgres, y pues ya, como lo decía Golgi, ya ahora sí, enfrentémonos pues entonces en la captura de un predio o parcela, como también se le llama en la literatura, a través también de diferentes herramientas, ¿sí? Creo que alguien está levantando la manita, ¿no? Me pareció, no. John creo que se quedó con la mano arriba. No, sí, pero bien. Muchas gracias, John. Gracias, John. Golgi, no sé si entonces, pues bueno, ya le recuerdo entonces que esta sesión la estamos grabando y esta sesión va a quedar entonces dispuesta en el telecentro, en la primera unidad, ¿sí? Ahí ya está como anunciada, ya está anunciada como que ahí vamos a disponer este primer video. También está allí dispuesto el foro de participación, esperamos su participación. Golgi y yo vamos a tratar de ser muy juiciosos respondiendo porque es a través de esta interacción, de este canal de interacción que podemos entonces sí, retroalimentar los conocimientos, las expectativas suyas y este tema inicial de generalidades que es bien teórico, pero pues creería yo que es bien importante para contextualizarnos todos en la temática. Entonces, a partir de ahora, Golgi, ¿no ibas a decir algo? Te iba a introducir acerca de tu charla. Sí,
Quería comentar al respecto, ¿verdad? Como esta es una jornada de acercamiento entre en esta lógica de poder entender que el curso, si bien tiene sus videos, tiene sus materiales, tiene sus documentos de referencia, es importante que también podamos entender que podemos interactuar, que si tienen su duda, como ha dicho Alessandra, pues pueden compartirla y no es la intención de nosotros en este momento el repetir la charla, o sino más bien interactuar cosas que creemos que son clave en el material que van a poder encontrar. Y traigo a referencia esta lámina porque me gustaría dejarla comentarla y poder esperar de ustedes su retroalimentación, porque antes de hacer catastro o hacer sistemas de información geográfico o hacer cartografía, hacer geografía, parecía ser mucho más fácil porque había que llamar capas y montar capas y cruzar capas y pues ahí se resolvía. Da la impresión cuando uno mira esto que le dicen, mire, ahora va a modelar en LADM y va a modelar en UML y va a usar Interlist para lenguaje. Pareciera que algunas cosas se vuelven complejas, pero quiero plantear este contexto. Esa es una de las láminas que está en su PowerPoint, pero quiero plantearlo de dónde nace el LADM, porque no es una cosa que nació ayer, no es algo que Colombia se inventó hace 4 años en el plan de desarrollo, no. En realidad el LADM nace del 94, o sea, en 94 estamos hablando cuando usábamos Windows 3.11, ni siquiera había venido Windows 95. Desde ese tiempo se plantea por qué en Catastro no tenemos un estándar. Si yo voy a la India, si voy a Estados Unidos, si voy a Chile, si voy a Colombia, es la misma realidad. Hay un predio, hay personas interesadas en ese predio. Si yo lo mido, tengo una geometría. Si yo lo mido con un aparato de precisión, tengo un método. Y si la persona tiene documento, tiene un título. Y es lo mismo en cualquier lugar. Entonces, del 94 en adelante se empieza a plantear cómo debería ser Catastro 2014. El Catastro 2014 es el antecedente del LADM. Entonces se dice, debería haber una forma de estandarizar. Lo que pasa es que siempre a América las cosas suelen venir tarde, pero en el 98 se publica la primera vez de un documento que dice, debe haber un estándar para la administración de tierras, para el catastro. Entonces sale el LADM como esa visión de decir, no, si todo es igual en cualquier parte del mundo, así como el registro tiene sus principios registrales hace 200, 300 años, el catastro debería tener su estandarización. Entonces nace de esa manera lo que se le llama 6 declaraciones de catastro 2014, y una de esas declaraciones dice, ahora en adelante toda la continuidad del territorio se va a ver como modelos continuos de territorio, incluidos los predios, más los objetos que afectan sus derechos, restricciones o responsabilidades, como un área protegida, un área de riesgo. Entonces salen esas declaraciones. Una de las declaraciones dice, ya no se va a hablar de mapas, se va a hablar de modelos. De ahí nace el tema de modelar, y el estándar es una forma de modelarlo. Y en 2002, como una primera propuesta, sale lo que se llamó Core Cadastre Domain Model, y en 2012 ya es una norma, de modo que no nace ahorita, aunque como norma lo tenemos desde 2012, y eso me parece importante, que hay que entenderlo porque es parte de lo que van a ver en los siguientes unidades didácticas. En este caso, tratamos de hacer entender que el LADM es una visión que nace hace mucho más de 20 años para poder estandarizar la administración de tierras. Ahora, eso es el LADM como filosofía. Y luego está la norma, que es la ISO 19152, que es, usted lo quiere implementar, venga, que este es el documento. Esta es la ISO, y la ISO, como es una norma para modelado, está estructurada en lenguaje UML y en diagramas de clases y relaciones, y por esa razón, el que es informático le logra entender muy fácil a esos diagramas. El que es temático le toca decir, bueno, venga, ¿y cómo entiendo esto? Eso lo quisiera plantear como tema de entrada, porque la norma no pretende que nosotros nos compliquemos, más bien pretende llegarnos a entender que así se habla
modelado en cualquier otro tipo de disciplina. Y por lo tanto, la norma lo que nos busca es, va a hacer predios en Colombia, listo, modélelos en este estándar y de ahí que Colombia decide adoptar la norma y en función de eso aparece ya mucho avance en el tema de si catastro multipropósito se va a hacer, debo hacerlo en el estándar. Y el estándar para ello es el LADM. Eso para ponerles en contexto de lo que fue el catastro 2014, actualmente estamos en lo que es la visión catastro 2034, que salen otras nuevas tendencias y luego otras nuevas interrogantes respecto a cuál va a ser el rol del catastro. Quería plantear esto porque en realidad en lo que van a estar viendo ustedes en las siguientes, algunas de las clases se vuelven un poco áridas porque yo quisiera que ya me dijeran cómo yo mapeo ese predio en QGIS o en ArcGIS, pero en realidad en el nivel que ustedes están deben entender el LADM desde la óptica de su rol. Si yo soy un tomador de decisión, debo entender, ok, listo. El LADM es una forma de estandarizar los predios del catastro más las capas que afectan el predio en una forma estandarizada, listo. Como tomador de decisión yo debo entender a ese nivel. Como yo operador o desarrollador, yo debo entender, listo. Entonces esa temática, esta es la forma como yo la debo adoptar. Quería comentar eso y al respecto, pues dejo la puerta abierta si alguien tiene alguna consulta respecto a eso o alguna opinión respecto a este tema. Alessandra, ¿sigues ahí? Dime, Golgi, sí, aquí estoy, atenta a lo que nos estás comentando. Sí. Como el contexto histórico es que es bien importante tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. De que por qué, que esto no nace, bueno, y como tú dices, ¿no? Desafortunadamente a Colombia o a Latinoamérica llega todo un poco tarde, ¿no? Sí, sí. Ahora, también el hecho de que la norma no es fácil en el sentido al que estamos acostumbrados, porque es una norma ISO. Entonces, a uno le gustan los instructivos, que le digan, mire, el predio va a ser así, y estos son los atributos que le va a llenar, Exacto. y vaya y tráigalo aquí, así como a nivel de instructivo. Pero la norma no viene en esa forma, sino que la norma viene como un documento para aplicar. No es una norma de una camisa de fuerza, entonces el país dice, listo. Entonces, según esa norma, en mi país lo que tengo yo es un predio y ese predio tiene construcciones y las construcciones tienen unidades de construcción y los atributos pueden ser estos. Por lo tanto, entonces yo adapto esa norma para convertirla en un modelo de datos, en una base de datos, y en función de esa base de datos yo voy a poder levantar entonces los predios y los voy a meter la voy a aplicar al estándar que estoy definiendo. Entonces, esa línea no es así de sencilla o no es así de fácil y por lo tanto, parte de la lógica que busca este módulo introductorio es entender que el LADM es el estándar que el país ha decidido adoptar, pero que es un estándar que lo que nos busca es que tengamos un lenguaje y el lenguaje común de la forma como llamamos a los predios. Sí, también es interesante resaltar, Golgi, algo que se hablaba en algún instante, o tú hablabas también en algún instante, y es que, bueno, la definición de estándar, ¿no? Estándar, pues bueno, no tiene una connotación legal, ¿sí? Es los estándares de los cuales estamos hablando acá, son acuerdos técnicos para llevar a cabo algún proceso, ¿sí? Y también se resaltaba que estándares existen en general, bueno, de por sí hay un grupo de estándares que se aplican para información geográfica, ¿sí? Pero información geográfica en general, cualquier tipo de información geográfica, pero que es algo excepcional que un estándar esté enfocado directamente a un tipo de información, o bueno, a un ámbito específico, a un tema específico, como este es el caso, ¿verdad, Golgi? Sí, es correcto. Entonces, hay estándares como los Tan de la importante. OMC. Sí. Hay estándares que son para, por ejemplo, un WMS. Es un estándar para yo servir datos por vía internet, vía remota. Entonces, el estándar ya dice cómo debería ir esos datos geográficos de manera remota. Ahora, la diferencia de un estándar como ese, como el WMS, el WCS, es que esos son estándares para poder desplegar datos.
El LEADM es un estándar específico para administración de tierras. O sea, va a manejar tierra. Lo importante en esta parte es que hay un predio, hay una parte interesada, hay personas o empresas interesadas en ese predio, y ese predio puede tener relaciones contra el predio que pueden ser derechos, acciones o responsabilidades. Y ese predio adicionalmente tiene un documento. La persona tiene o no un documento, y esa lógica de sencillez lo que busca es, así funciona en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cómo lo adapta usted? Esta es la norma y esta es la ISO, y esa es la razón por la que estamos en todo este curso que incluye varias unidades didácticas. Sí, eso también deja ver un poco, pues bueno, al inicio del material de estudio, también resalta la importancia que tiene la tierra en la economía y pues la importancia que se evidencia entonces la importancia del tema de administración de tierras, que valió la pena realizar un estándar para que de alguna forma todos los usuarios, todos los países lo hagamos de una forma estandarizada, ¿no? También partes o sea, de hecho, inició como con algunas recomendaciones de algunos expertos de la Federación Internacional de Geómetras, ¿sí? Viene de algo técnico y algo investigativo, y pues hasta que llegó al nivel de estándar, y en nuestro país entonces se ha adoptado, ¿no? Si bien está citado en un contexto jurídico, sí, digamos, bueno, el COMPES es una política pública, digamos que también algunos instrumentos legales que se han emitido a nivel institucional también hacen un llamado a la adopción de ese estándar, y pues bueno, a la adopción específica para Colombia de ese estándar, pues no es una camisa de fuerza como tú lo mencionabas, pero en este gran reto que ha tomado el país, pues ha decidido entonces darle un poquito más de oficialidad para adoptarlo, para que toda la información, en primer lugar, de catastro, cumpla con este estándar, ¿sí? Pero la visión es que toda la información de administración de tierras la empiece a cumplir, ¿sí? Digamos que la primer tarea está un poco iniciada ya existe toda o estamos trabajando en una infraestructura para que al menos esa capa de referencia, esa capa principal que es la de catastro, que digamos que es la básica para la administración de tierras, ya cumpla con ese estándar. Ahora lo que nos espera es continuar con esta labor para toda la información de administración de tierras. Y pues para eso el país también ha trabajado en otra política pública que digamos que va a complementar la de catastro multipropósito en cierto sentido, ¿no? La política del sistema de administración de tierras, Golgi. Tú participaste allí, la actuación de usted fue muy importante, la asesoría de usted fue muy importante, la asesoría a la entidad emisora de política pública del Departamento Nacional de Planeación. No sé si quieras comentarnos algo acerca de este COMPES que fue recientemente publicado, ¿sí? El COMPES del Sistema de Administración de Tierras. Sí, hay dos cosas importantes en este COMPES del SAT. Una es, debemos entender, como lo dije al inicio, que el catastro solamente es un medio, no es un fin. Entonces, hay dos temas que lleva de prioridad el COMPES de SAT. Una es, vea, si usted le va a hacer va a modernizar su catastro y va a invertir $50 millones en préstamos con el Banco Mundial, y usted no le mejora los trámites al ciudadano, usted solamente pasó de tener mapas imprecisos a mapas precisos. Entonces hay un tema de trámites, cómo se le facilita, cómo se le simplifican los tiempos, los costos, la trazabilidad al ciudadano. Entonces parte de lo que lleva este COMPES. Pero la otra parte que tiene que ver con el COMPES es el tema de derecho público sobre el derecho privado. Y aquí hablamos de algo de lo que yo nos comentaba al inicio, y es, yo tengo una realidad física, esa realidad, y yo tengo esa realidad modelada a nivel predial. Yo tengo aquí a la derecha la realidad física de la continuidad, en el que tengo predios, tengo una laguna, tengo unas servidumbres, unas vías de comunicación, desde el lado de catastro. Desde el lado de registro yo podría no tenerlo todo porque no todo lo inscribo, pero al final lo que yo busco es cómo hago referencia que sobre estos predios hay cierto tipo de información que crea derechos, restricciones o responsabilidades. Y aquí entra la parte del COMPES de SAT, que lo que busca es, el derecho público está contenido en las otras legislaciones, aparte de la de catastro, las otras leyes sobre el territorio. Por ejemplo,
de esta cartografía yo puedo sacar que este pedazo que estoy poniendo en color rosado es el centro histórico. Y sobre ese centro histórico hay ciertas restricciones o limitantes. Ese centro histórico está declarado por el Instituto de Turismo, de Antropología e Historia, y por lo tanto, el que compra un predio dentro de ese centro histórico no va a poder poner un rótulo como lo pondría en una zona comercial, porque hay ciertas limitantes. No puedo pintar mi casa de cualquier color, no puedo remodelarla y cambiar la infraestructura histórica que ella tiene. Entonces, eso se extrae de un polígono que tenía el centro histórico. Eso es lo que le llamamos objetos territoriales que causan restricciones, objetos territoriales legales, y eso es parte de lo que plantea el LEADM en el catastro 2014, que yo debo modelar todo el territorio en sus diferentes legislaciones para que cuando yo lo cruce, entonces al consultar el predio, el que va a comprar pueda ver y decir, vea, usted está afectado por un centro histórico, con estas y estas limitaciones. Usted está afectado por la zona de protección del POT definido en tal vigencia y por lo tanto, estas cosas permitidas o prohibitivas en el predio que usted va a comprar o en el predio del que usted es propietario. Usted está afectado por un área protegida, por lo tanto, a usted no se le puede titular. Usted está afectado por una zona de riesgo, por lo tanto, no puede recibir un permiso de construcción a menos que construya estas y estas obras de mitigación. Eso es parte de lo que lleva el COMPET de SAT. O sea, les dije yo dos cosas. Una es simplificación de trámites y la adopción del estándar LEADM ya en la parte de la cartografía en general a nivel de derechos, restricciones y responsabilidades. Esto implica que la institución que maneja los parques nacionales tendrá que tomar sus polígonos que hacen esos parques, mantenerlos siempre dentro de su infraestructura de datos espaciales, pero tiene que hacer una conexión de los datos que ese polígono crea sobre el predio para que cuando yo consulte el predio no me diga, usted está afectado por el polígono del parque. Sí, pero ¿eso qué implica? No. ¿Y qué derechos o qué restricciones o qué responsabilidades implica ese polígono del parque que afecta a mi predio? Eso en cierta manera es lo que tiene que ver con el COMPET de SAT y pues vale la pena que comentarlo y hacerlo mención aquí. No sé si alguien está levantando la mano ahorita y quiere consultar. Rosangélica, sí. Buenas noches a todos, sí, trabajo con parques nacionales naturales precisamente. Nosotros en este momento ya nos encontramos tratando de dar una primera iteración a ese modelo ampliado, a ese modelo extendido del sector ambiente, donde pretendemos incluir estas variables de áreas protegidas, no solamente de parques nacionales, sino de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que genera derechos, restricciones y responsabilidades sobre el territorio que se traslapa con estas áreas protegidas. Eso como en una primera iteración. Pero Parques Nacionales está interesado en ir un poco más allá, que ese modelo extendido logre incluir variables que desde la misionalidad de parques están asociadas al territorio, al predio, que están asociadas a la administración que nosotros debemos hacer como entidad y como es nuestra función. Y para poder hacer una buena administración de estas áreas protegidas requerimos tener relacionada estas variables catastrales prediales, pero también nuestras variables de uso, ocupación, tenencia, de prevención, vigilancia, control, de cada una de las estrategias de manejo que se desarrollan en las áreas protegidas. Entonces estamos intentando primero articularnos con el sector ambiente para poder generar ese modelo extendido del sector, pero ir un poco más allá y poder generar un modelo un poco más amplio, pero también basado en el modelo del LEADM que nos permita darle continuidad a la misionalidad de parques, pero en el marco de la integración de los datos catastrales y de este modelo a nuestro sistema de operación. De acuerdo. Justo eso es la intención cuando el LEADM planteó en el 94. En el futuro, el catastro debe reflejar la continuidad del territorio, es decir, tanto un predio formal como un predio informal, como una ocupación, debe reflejarse en el catastro. Por eso lo tiene ahora en las nuevas disposiciones el IGAC, que él debe llevar la realidad formal e informal de manera categorizada y controlada, pero debe tenerla
porque es lo que existe, pero también debe reflejarse esos otros objetos, porque al final, ¿qué es lo que ocupa quien maneja una política sobre el territorio, los que llevan parques nacionales? No es su intención manejar esos polígonos y tenerlos en su sistema, sino que ellos afecten la política de otros procesos. Por lo tanto, lo mejor que debería pasar es que el dueño del predio sepa que está afectado por un plan de manejo, por un objeto de parques nacionales que tiene ciertas limitantes, ciertas variables de uso y que tienen que ver con quien da un permiso de operación, quien da una licencia ambiental, quien concede algo, debe saber qué implica eso. Es parte de lo que tiene el COMPES de SAT y es no solamente estandaricemos lo predial, que eso va en el COMPES de catastro multipropósito, sino estandaricemos todos los demás objetos sobre el territorio con sus atributos que van a reflejarse sobre los predios y los atributos que son ya particulares de la misionalidad que tiene la institución. Me alegra saber de eso, Rosa, porque justo es parte de la tarea que toca trabajar este año y el COMPES de SAT deja unos retos muy grandes en los 3 años siguientes, porque todas las instituciones que hacen polígonos sobre el territorio, infraestructuras viales, servidumbres de servicios públicos, áreas protegidas, zonas de riesgo, los planes de ordenamiento territorial, una zona de protección alrededor de un río, todos esos son objetos territoriales que lo que busca el COMPES es decir, usted debe estandarizarlos y parte de ello es construir el modelo LADM extendido para esos objetos. Justo eso es. Sí, sí, Golgi, muy importante eso, resaltar lo de los objetos territoriales legales. Rosangélica nos cuenta que ya Parques Nacionales Naturales tiene esa inquietud y está bien, ¿no? Hace parte de otros modelos que va a asumir ambiente, pero pues siempre enfocados y coincidiendo entonces con la importancia, con la relevancia que le da el COMPESAT a la identificación de esos objetos territoriales legales, ¿sí? Que son aquellas unidades entonces que tienen, ¿sí? A la cual se le pueden adjudicar algún tipo de relaciones, de responsabilidades o de restricciones. Tres aspectos que ustedes van a ver a plenitud en el desarrollo de este curso virtual. Y la definición entonces de objetos territoriales legales va a llevar a que cada uno de nosotros, dentro de las entidades en las cuales laboremos, vamos a aplicar entonces el estándar LADM para permitir esa interoperabilidad, para permitir lo que Rosangélica nos comentaba, de que, ok, yo estoy ejerciendo una labor en un área protegida, pero necesito también consultar los atributos de un objeto, de una capa que elabora cada entidad, ¿sí? Entonces, esta adopción del estándar LADM en cada una de las entidades, pues obviamente respetando la independencia legal, pues va a permitir entonces esa tan deseada interoperabilidad, ¿no? Y siempre velando entonces como por esa exitosa administración de tierras. Sí, quería resaltar mucho eso que tú a lo último mencionaste, Golgi, acerca de los objetos territoriales legales y que al finalizar este curso o cada vez que alguna entidad finaliza una charla o comprende un poco más acerca del estándar o ahora con el COMPES del Sistema de Administración de Tierras, se lleva pues como una misión, ¿no? Y es que entre todos vamos a construir todo este sistema de administración de tierras, no es simplemente alguien allá, un tomador de decisiones, sino que todos somos partícipes de esto. De acuerdo. Creo yo que eso es clave. Ustedes están entrando en un curso que les va a tomar varias semanas. Es importante entender la simpleza de que a esto le apostamos. O sea, cualquier institución que trabaja sobre el territorio lo que tiene son objetos, ya sean puntos, sean líneas o son polígonos, son objetos sobre los cuales aplica su misionalidad, aplica lo que la ley o el mandato le dice que quiero yo que se refleje sobre el territorio. Entonces, el LADM lo que busca es, listo, eso hacemos todos, estandaricémoslo, por lo tanto, y quería mencionar aquí el tema de los objetos territoriales legales y es, vea, hay objetos que no son legales, o sea, son de hecho. Le pongo el ejemplo de la curva de nivel. Un mapa de curvas de nivel solamente dice eso es así, eso es un hecho, pero no genera ningún derecho, ninguna restricción, porque él es la realidad como es allá afuera. Pero si del mapa de curvas de nivel yo agarro y saco un mapa de pendientes y digo, mire, las pendientes que pasan de los 30 grados, yo los extraigo, yo voy a tener un conjunto de polígonos sobre los cuales puede haber una normativa. Y la normativa puede ser, vea, que es que todas las pendientes que tienen
Más de 30 grados es prohibido dar permisos de lotificación o de urbanización. Ya esos objetos sí son objetos territoriales legales. A diferencia de todo el mapa de pendientes, que son miles de polígonos en todo el país, los polígonos que crean cierta limitación para cierto tipo de procesos, ellos se convierten en objetos territoriales legales porque una ley, un mandato o una normativa les obliga a que el predio que está afectado por ello tenga esa limitante. Y esa es la diferencia entre un objeto que solamente es un hecho y que podrá estar en la infraestructura de datos espaciales y se necesita, de aquellos objetos que sí son, que crean cierta limitación o cierta restricción sobre los predios que afectan. A eso le apunta el LADM en los modelos extendidos del LADM POD. Tenemos la mano levantada de John y no sé si es que la dejó desde antes o quiere comentar algo. No, Golgi, quería comentar algo al respecto. Sí. Es que realmente digamos, me nace una preocupación, sobre todo, y con base un poco a la experiencia que yo tengo en el tema de las escalas de captura y los niveles de detalle de estos objetos territoriales legales. Sabemos que muchas de estas escalas son escalas de tipo regional, muy pocas de tipo legal, y específicamente hablemos digamos, de las áreas ambientales que manejan las entes nacionales y de entes o objetos territoriales, por ejemplo, como las entidades territoriales indígenas, entre otras, ¿sí? Sí. Sabemos que las escalas no son las más adecuadas para poder superponerlas con las capas de predios y poder realmente tener la certeza que estos objetos legales tienen alguna limitación en los predios. De hecho, no tenemos la certeza si las restricciones que nos están dando en los predios son por temas de escala y nivel de detalle los predios que nos van a cruzar cuando cogemos, por ejemplo, una capa de parques a escala 1/100.000 o cuando tomamos una capa, por ejemplo, de entidades territoriales a escala 1/100.000 o a escala 1/25.000 a nivel rural. Y pues no vamos a tener como una incertidumbre en relación a la escala, al nivel de detalle, si realmente el límite de ese polígono está superponiéndose con un predio u otro y si realmente se está generando algún tipo de limitación o la limitación que se está generando al predio puede ser no muy exacta, digamos así. Sí, es correcto. Y sí es parte de lo que lleva un modelo extendido de objetos territoriales legales. O sea, hay unos atributos que llevan los objetos, el modelo extendido, y es que lleva escala, jerarquía de ley y pertinencia. Eso significa que hay reglas de negocio que mencionan que dice, él es un área protegida, listo. ¿Qué categoría es? Área nacional, parque nacional. ¿De qué ley depende de esta? ¿Qué jerarquía tienen esta? Pero luego tiene unos atributos que dice a qué escala fue construido. Y esa escala tiene una regla de negocio que en función de esa escala menciona si puede o no cruzarse directamente con la capa predial. Y si se cruza, tiene una alerta que menciona este objeto tiene una escala no aplicable a nivel predial para que esa alerta sea conocida cuando la persona va a tomar una decisión sobre ello. Va incluido en el modelo extendido y justo tiene razón. Es que muchos de los objetos que están en ese nivel fueron construidos con cartografía 1 en 25.000, 1 en 50.000, donde solamente el grosor que tenía el lápiz con que lo trazaron son 50 metros. Y más el hecho de no tener una cartografía base que funcionara a nivel de escala. Pero también hay otra parte que tiene que ver en eso y es en la parte del diseño que se está construyendo de la infraestructura de datos espaciales para administración de tierras, y es que los objetos que tienen esta característica de alguna manera están automáticamente alertados para que una vez que pase el barrido de catastro multipropósito y actualice la cartografía, la institución se vea obligada a actualizar esa geometría ya con una escala cercana a la predial. Entonces es importante en esa parte y eso va
normalmente en los atributos que tienen los objetos territoriales legales. Y toda la razón. No sé si hay alguien más que quiere comentar algo al respecto. Básicamente sobre esta temática trata este módulo introductorio de lo que es la administración de tierras, de qué va, de qué trata, cuál es el enfoque que tiene, y luego un tema de infraestructuras de datos espaciales, que también hay algo en la temática que introduce esto y que menciona lo básico que debemos saber de IDES para los siguientes módulos que tiene el curso. Alessandra, Sí, no sé si... sí, pues bueno, también van a ver, o vamos a ver en el curso, pues que todo nace de esa necesidad de la interoperabilidad, ¿sí? Que nace también a partir como de 4 problemáticas, pues, o 4 necesidades, ¿sí? Que están asociadas, pues, primero con el sistema de administración de tierras, como las problemáticas asociadas a la administración o la gestión de la tierra. Entonces también parte de allí un poco o sea, parte de allí un poco la necesidad de crear una infraestructura de datos espaciales dentro de algunas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esas problemáticas normales, esas problemáticas que siempre están asociadas a la administración de tierras y cómo algunas de esas problemáticas, pues en cómo la solución de esas problemáticas nos va a hacer de gran ayuda las infraestructuras de datos espaciales. Pues bueno, la gobernanza se refiere más que todo como a esa ausencia de normatividad, que en nuestro país de pronto hay ausencia de una normatividad del campo, agraria, o que en verdad permita la interacción entre los sistemas, ¿sí? Todo acerca de la tenencia de la tierra, y hay graves vacíos. Si bien las infraestructuras de datos espaciales no crean, no generan ese contexto normativo, sí pueden de alguna forma facilitarle la labor o facilitar la marcha de la ejerción de la gobernanza que exista, ¿sí? Todos sabemos que la información, pues, es una gran herramienta que puede ayudar, pues, a muchas labores, ¿sí? Otra problemática de la administración de tierras es la tecnología. Es que de pronto no existe como un rumbo fijo en las soluciones tecnológicas. Uno de los problemas más graves también es el institucional, ¿sí? Que todavía existen silos de información. Cada institución, si bien responde a un llamado de su creación, de gestionar, producir cierto tipo de información, no se han logrado aún interoperar, un poco también por fallas por parte de la tecnología, un poco también por fallas de la gobernanza, pero institucionalmente hay grandes problemáticas, ¿no? Es una problemática muy grande en nuestro país, ¿no? Que pasan y pasan los años y aún existen la vieja creencia de que la información es propia, ¿sí? O desafortunadamente imposibilitan que se pueda intercambiar información. Y a nivel técnico también se encuentra otra problemática, que es la gestión de los datos. Sí, en el curso ustedes también van a tener la oportunidad de profundizar un poco más de estas problemáticas, y pues a lo que nos trae este curso es a un punto específico, y es la ausencia de algunos estándares. Y el EADM entonces nos viene a solucionar un poco acerca de esta problemática de gestión de los datos. Pero en general, entonces, para dar un poco de solución a estas problemáticas, es que pasamos al tema también, o vamos a pasar al tema de interoperabilidad, ¿sí? Y las IDE, las infraestructuras de datos espaciales, nacieron para darle solución a problemas de interoperabilidad, no solamente técnicos, sino también interoperabilidad institucional, ¿sí? Entonces, lo último que nos mencionaba Golgi es que uno de los objetivos de una infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Y en específico, en este proyecto de catastro multipropósito o en este gran proyecto de sistema de administración de tierras, una infraestructura de datos espaciales nos va a facilitar entonces esa gestión de los datos, ¿sí? Esa gestión de la información, haciendo uso de tecnologías, pero tecnologías con la cual todos resultemos beneficiados. Parte entonces del rubro de este crédito de catastro multipropósito está en eso, en obtener una tecnología que todos podamos compartir, que todos podamos aprovechar, tanto para este fin específico de catastro, pero también para otros fines, ¿sí? Entonces, esa infraestructura que está en desarrollo va a servir entonces no solamente para integrar, o bueno, para disponer la información que está integrada de catastro, sino para que también todas las otras entidades puedan consultar esa información de catastro y otra,
¿sí? Y otra que venga también, que se empieza a requerir, información, no sé, de ordenamiento territorial, y otra información entonces que empieza a cumplir con el estándar LADM, ¿sí? Entonces, en esta primera semana, pues para resaltar también el tema, en esa primera semana vamos a ver entonces las generalidades de infraestructuras de datos espaciales, también vamos a ver algunos casos de éxito, sí, que eso no es que lo estemos hablando acá, eso ya ha sucedido hace muchos años en otros países. Golgi nos comentaba al principio de la charla que desafortunadamente a esta parte del mundo, a Latinoamérica, todo llega un poco tarde, pero pues bien, las buenas experiencias de otros países o de otras regiones pues no son de utilidad. Esas buenas prácticas, quizás esos errores que han cometido también nos van a ser de utilidad para los propósitos que tenemos en nuestro país de consolidar una IDE que sea al servicio de la administración de tierras, ¿sí? Y pues también vamos a finalizar el contenido del curso con algunos datos adicionales acerca de cuál es la visión de las infraestructuras de datos espaciales, tanto a nivel nacional, y también cuál es su utilidad en la administración de tierras, y también cuál es su utilidad en el COMPES del Sistema de Administración de Tierras que nos venía comentando Golgi, ¿sí? Quisiera entonces resaltar acá, voy a enseñar una última cosa, en lo cual, que también está muy asociado, todo está entrelazado, ¿no? Que también está asociado con el COMPES del Sistema de Administración de Tierras. Esas son como las funciones, ¿sí? Que ustedes van a tener la oportunidad de ver en esta primera semana, y es que la administración del territorio implica como estas funciones, ¿sí? La tenencia, el valor, el estudio también del uso de la tierra y el desarrollo, ¿sí? Entonces, también está definido en esta política de administración de tierras recientemente creada, un insumo principal que son los objetos territoriales legales. Y un poco que ahora la labor entonces de la infraestructura nacional es apoyar entonces esa identificación de los objetos territoriales legales, que es básicamente lo que comentábamos ahorita. Estos objetos, ¿sí? Aquí no estamos centrando en los legales, pero Golgi nos resaltaba que existen unos que simplemente existen, que simplemente son objetos territoriales, que no tienen un marco jurídico, pero en este caso, la política del sistema de administración de tierras se centra en estas zonas homogéneas, ¿sí? Que tienen ¿qué? O a las cuales les podemos asociar ¿qué? Derechos, restricciones o responsabilidades que hacen parte del derecho, bueno, que están relacionadas con el derecho público o el privado, ¿sí? ¿Qué otra labor nos tiene el SAT? Es identificar precisamente ese tipo de relaciones, ¿sí? Identificar entonces los derechos que tiene ese objeto territorial legal, no sé, un área protegida, sí, un parque nacional, ¿sí? Una vía, sí, una servidumbre, qué responsabilidades tiene, ¿sí? O qué restricciones están asociadas a ese objeto territorial, ¿sí? También se vinculan las entidades al registro de las relaciones, y todo eso se va a hacer de una forma gradual, ¿sí? A partir de esa identificación de los objetos territoriales legales del país, se va a realizar una priorización gradual, ¿sí? Y todo, pues, se va a llevar de la mano tanto por el DNP como por todas las entidades que estén involucradas en la infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Y desde el punto de vista técnico, solo el punto de vista como táctico, ¿sí? Y desde el punto de vista técnico, pues también esa definición de los objetos territoriales legales está acompañada de la adopción del estándar LADM, ¿sí? Y también de la adopción de otros lineamientos que están asociados con estándares u otros lineamientos que tiene la infraestructura colombiana de datos espaciales en cuanto a gestión de los datos, ¿sí? Esta parte técnica la vamos a ver en la segunda unidad, ¿sí? En esta parte técnica de la adopción de estándares para la gestión de información se va a profundizar en la unidad 2, y posteriormente la unidad 3 va a ser completamente profundización acerca del estándar LADM y de los diversos tipos de modelo, ¿no? Existe el modelo núcleo, está también el modelo especializado,
también está los modelos de aplicación. Si ahí vamos a ver ya, vamos a empezar a profundizar más en la parte técnica para que empecemos a ver por qué esta orientación a modelos, por qué se decide entonces adoptar estos 3 tipos de modelos y cuál es su utilidad. Sí, es muy importante comprender muy bien esos 3 tipos de modelos. Y de pronto nosotros en nuestra entidad, dependiendo del rol que tenga nuestra entidad, qué modelos realizaría, ¿no? ¿Qué modelos observaría? ¿Qué modelos podría elaborar? ¿O qué modelos con los cuales esté relacionado? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la tercera semana. Sí, este curso es una introducción. Estamos ahorita tratando de hacerles una orientación de lo que va a implicar otros módulos y por qué este módulo está de entrada. Así que en el foro de la plataforma pueden escribir su consulta o iniciar una temática de conversación con toda la libertad y nosotros vamos a poder darle continuidad o ampliar lo que crean que todavía puede necesitar una duda por responder. Cristian está preguntando algo. Alessandra. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Agencia Nacional de Minería. Bueno, yo sí tengo una duda precisa de lo que he estado escuchando, que las entidades que van a participar, pues, de hecho, yo creo que todas las entidades públicas vamos a terminar participando con multipropósito, no se va a salvar ninguna. De hecho, todas las entidades producimos información geográfica, mucha o poca, producimos información geográfica, ¿sí? Lo que he estado escuchando es que tenemos 3 años, más o menos, ¿sí? Que estoy bien, pues para condicionarnos, estandarizar, proyectarnos, para podernos conectar con multipropósito. Imagino que nosotros traemos información a nuestro sistema como también brindamos información, ¿sí? Entonces, como que van a ser el núcleo, multipropósito va a ser como un núcleo de información, obviamente catastral. Nosotros tenemos un sistema catastral, pero minero, también funcionamos con registro y catastro, ¿sí? Mi duda es, ¿en qué formato o nosotros tenemos que estar estandarizados en el modelo del LADM para estar vinculados con ustedes? ¿O solo presentamos un geoservicio para conectarnos con ustedes? ¿O cómo va a funcionar? ¿Sí? ¿Por qué lo digo en este momento? Porque nosotros en la agencia de minería estamos en grandes desarrollos, ¿sí? En grandes, muy grandes desarrollos. De hecho, acabamos de salir con el catastro minero, el nuevo sistema minero colombiano, ¿sí? Donde liberamos toda la información geográfica que produce Agencia Nacional de Minería. Llevamos 3 años tratando de liberarla. Es una información que pues en realidad le está sirviendo muchísimo al país. Llevamos 9 meses en esto, pero la duda es, ¿cómo vamos a participar nosotros como entidad, como autoridad minera en esto, en este proceso? Activamente, obviamente, pero o sea, nosotros necesitamos estandarizarnos, no necesitamos estandarizarnos, cuánto tiempo tenemos, necesitamos más personal. Vengan, Agencia Nacional de Minería, ustedes sí, en realidad sí necesitan un personal con este perfil, ¿sí? Son una entidad verdaderamente grande. Yo sé que no producimos mucha información, tal vez 9 capas, pero de una gran afectación para la administración de tierra, la verdad, ¿sí? Entonces, sí quisiéramos saber de mano eso en este momento para poder tomar una serie de decisiones. Ok, gracias, Cristian. Muy en tono de lo que estamos hablando. El COMPES se publicó la semana pasada, el justo 26 del mes pasado. El COMPES tiene un PES, que es el plan, el PAS, perdón, Plan de Acción y Seguimiento. En este PAS se han priorizado algunas instituciones que producen información geográfica. Estamos conscientes de que hay instituciones que no producen información geográfica, como por ejemplo Función Pública. Ellos están enfocados en procesos de modernización. Pero en el PES se priorizaron algunas instituciones que tienen la mayor prioridad, pero en general todos los que están generando información geográfica van a tener que apegarse al COMPES en el marco de la ICTE. Entonces, en ese sentido, ahorita se está construyendo los métodos que se van a aplicar y cuáles son los protocolos que tendría que hacerse. En general, no se espera que la gente cambie sus sistemas misionales por este tipo de cosas, sino que el que ya tiene una infraestructura de datos espaciales, cuáles son esos objetos que aplica, cuáles son qué tipo de perfil tienen ellos, el perfil LADM para esos objetos,
y cuáles serían las adaptaciones que habría que hacerle a ese servicio para que lo que usted está sirviendo de datos haya una especie de filtro que dice, sí, pero vea, yo de las 7 capas que sirvo, estas 3 o 4 capas tienen objetos territoriales legales y por lo tanto los que tienen este atributo crean derechos, restricciones y responsabilidades sobre los predios. Entonces, esa es la lógica que se está buscando para que no haya una rehacer las infraestructuras que ya están funcionando, pero los servicios que tienen que ver con la IDAT, es decir, la ID de Administración del Territorio, tienen que acoplar la conexión para poder hablar en el lenguaje de derechos, restricciones y responsabilidades aquellos objetos que tienen una connotación legal, ya sea por la que la ley lo obliga o porque simplemente la normativa implica que cuando yo voy a considerar que hay un predio afectado por una concesión minera, entonces yo debo tener en cuenta que esa concesión minera implica ciertas normas que yo debo considerar para esa licencia. Entonces, en estos días, justo seguramente el DNP y el IGAC trabajan la forma de cómo, en qué orden se van a ir trabajando los perfiles, ¿cómo se llaman estos? Los modelos extendidos para las diferentes instituciones que tienen que acoplarse a este COMPES. Pero sí, en el fondo es lo que usted busca. Usted requiere que pueda ver los predios a los cuales cubre los objetos territoriales que ustedes tienen. Necesitan saber cuáles predios están afectados, pero desde el otro lado es lo mismo. Los predios necesitan saber que están afectados por objetos territoriales que ustedes producen. Sí, exactamente. Sí. De hecho, nosotros consumimos el IGAC, o sea, el IGAC, sí, el catastro que tienen publicados. Y te agradezco muchísimo la respuesta. Sí. Gracias de aclarar esa parte. Sí. Sí. Se trata también de que lo importante en esto es evitar tener información duplicada. O sea, no es lo mismo que usted agarre sus capas y se las dé al IGAC y el IGAC las publique, porque esa no es la intención de eso, sino que vengan de la fuente. ¿Para qué? Para que cuando se esté cambiando, se cambie en la fuente. Pero hay ciertos requisitos que se obligan a que tengan los modelos extendidos. Por ejemplo, un tema de versionamiento. Si usted cambia una capa, yo no puedo solamente decir, bórrela y quite otra. Es necesario que la capa, el objeto territorial que se cambió, se modificó, tenga sus datos de vigencia, de cuándo a cuándo fue vigente, para que alguien que consulta y dice, venga, eso sí tenemos nosotros. No me afecta. Es parte de la lógica que busca esta normatividad para administración de tierras. Digamos, ese es un buen ejemplo, porque nosotros no tenemos versionamiento. Sí. Nuestra información geográfica se actualiza diario, o sea, sí, todos los días se actualiza, todos los días tiene una modificación, todos los días tiene actualizaciones, entonces no tiene ningún tipo de versionamiento nuestro sistema. Son parte de las normas que tendrán que aplicar. Son cosas que, bueno, al final, exactamente, como usted lo dice. Ahora, ¿por qué es importante el tema como el versionamiento? Porque yo puedo hoy dar una licencia sobre una capa y decirme estaba afectado por, y la di. Pero mañana cambió esa capa porque las normas son dinámicas, los objetos son dinámicos y mañana me llega una tutela y alguien me dice, venga, usted me dio una licencia con esto, pero aquí dice que no está afectada. La persona puede ir presa, puede haber una tutela, una demanda para la institución. ¿Y qué es lo que manda ahí? Si vea, yo le di una licencia, pero vea que con la versión que le hice fue con esta. Por lo tanto, yo tengo cubierto mi responsabilidad sobre esa concesión que di. Entonces, esas son algunas de las cosas que implica llevar estos capas o estos objetos a objetos territoriales legales, que tengan condiciones de escala, pertinencia, institución fuente, versionamiento, y ese tipo de cosas le dan el valor a ese tipo de trazabilidad, que es interesante y es valioso porque es parte de lo que le da vida a que la información se mantenga desde la fuente, pero que también tenga los atributos que necesita. Muchísimas gracias, Golgi. Muy claro toda la explicación. Y para complementar ya la parte de pronto de logística, Cristian,
Claro, el aspecto de catastro minero ya han sido identificados en la labor que ya ha venido haciendo el instituto en la identificación de los objetos territoriales legales, ¿sí? Ya han sido identificados algunos de ellos, dentro de los cuales se encuentra el catastro minero. Entonces ya empieza, bueno, también lo mencionaba Goyo, y ya eso es una labor de priorización, de identificación y de priorización que hemos estado realizando entre el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto, y pues ya lo que resta es entonces todo como la oficialización de cómo se va a empezar a llevar a cabo esta caracterización de los objetos territoriales legales, y la identificación entonces del modelo extendido a elaborar. Sí, Alessandra, quería comentarte algo respecto a eso que comentaste. Otra de las normas que aplica cuando yo estandarizo un objeto territorial bajo el LADM es que los metadatos, los atributos no son de la capa, sino que son de los objetos. Es decir, el esquema tradicional es que yo tengo una capa de cobertura de todas las concesiones mineras y que él tiene ciertos metadatos, pero la norma obliga a que el metadato lo tiene el objeto. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener un objeto que está medido con cierta precisión, con ciertos atributos, con ciertos métodos de medición, con cierta calidad, con cierta vigencia, diferente de otro. Entonces, en esa parte es importante lo que va a normar el estándar LADM para objetos territoriales. El metadato no es de la capa, sino que del objeto. Entonces, eso implica que yo no solamente identifico los objetos territoriales como quien dice las concesiones mineras. Ese no es un objeto territorial. Esa es una cobertura de objetos territoriales. Pero cada uno de ellos debe ser identificado y debe tener un código, así como el NUPRE que tienen los predios, un número, un identificador en el que se pueda decir ese objeto existe en tal cobertura, con tales atributos. Por lo tanto, si mañana cambia, ese objeto debe alertar que mutó y por lo tanto se versiona. Entonces son partes de los cambios que tiene que ver con la diferencia de ver una cobertura tradicional de toda una capa a llamarle modelos, en el sentido de que cada objeto es una unidad particular y él tiene sus propios atributos, tiene su propio ciclo de vida porque él va mutando, va cambiando, va muriendo y va relacionándose con uno posterior. Ese ciclo de vida lo debe llevar cada objeto en una cobertura. John está levantando la mano, supongo que es una nueva mano levantada, ¿eh? Y para ir ya... Muchas gracias, muchísimas gracias, Alejandro. Listo. Sí, Golgi, es que con respecto a lo que acabaste de decir de los objetos, tengo entendido que, pues, digamos que aunque se hable dentro del modelo de objetos, seguimos trabajando en un modelo relacional, no propiamente de objetos, ¿sí? O sea, o más bien objeto relacional. Cuando te refieres a objetos propiamente dichos, te refieres a los elementos o a los registros que están compuestos una capa como tal. Digamos, si hablo de la capa predios, cuando hablas de objetos te refiere al predio con tal número predial o con tal código predial como tal. ¿A ese elemento es que te refieres? Porque pues digamos que me confundo un poco cuando hablas de objetos, porque pienso que es el objeto predio, ¿sí? Más no el objeto específico que tiene un código dentro de la capa predios. Ok, sí, a eso me refiero. Si yo hablara de la capa predial, hay miles de predios ahí. Bajo el LADM, cuando el concepto de modelo es cada predio, o sea, cada récord en esa capa de predios, él es un objeto. Vayámonos a las otras coberturas. Yo tengo un POT, un plan de ordenamiento territorial tiene muchos polígonos, tiene áreas de actividad, tiene suelo de protección, tiene polígonos que dividen la parte rural. Entonces, cada uno de ellos es un objeto, porque tiene diferente normativa que aplica a los predios. Yo no le puedo aplicar una misma condición a todos los objetos que hay en el POT. Entonces, en ese sentido, lo que busca es cada objeto que tiene una caracterización particular en una cobertura, cada uno de ellos es un objeto. Entonces, yo tengo la capa de áreas protegidas, sí. ¿Te refieres a cada registro, cada elemento de la capa? Cada récord de la capa. Sí, exacto. Pero, ojo a esto, pero que tiene derechos, restricciones y responsabilidad sobre el territorio. Y ahí me voy al ejemplo que teníamos del mapa de pendientes.
Si el mapa de pendientes, solamente las pendientes por arriba del 30% tienen ciertos derechos o limitantes sobre el predio, ellos van a ser objetos, pero los demás no, porque lo que busca el LDADM es extraiga esos objetos, esos récords que crean restricciones sobre el territorio. Entonces, ahí es la diferenciación de cuáles de ellos son objetos territoriales legales y cuáles simplemente son información cartográfica que va a existir sobre el territorio. Perfecto, Golgi, gracias por la aclaración. Okay. Listo. Bueno, Alessandra, si quieres vayamos cerrando porque hemos tenido a estos amigos hora y media. Pero ha sido productivo, sí, estaba programado hasta las 7:30, pero pues bueno, de esto se trata, ¿no? Sí. Que entre todos, que exista gran participación y que ese tema, pues bueno, ya lleva siendo tratado desde hace años en el país, pero no existen muchas dudas y de esto se trata. Muchísimas gracias. Les reitero a todos entonces que el espacio del foro está precisamente para este fin. Hoy lo hemos hecho con una charla introductoria, como es el objeto de toda esta primera semana, pero el foro está precisamente también para eso, ¿sí? Para formular sus inquietudes, y Golgi y yo vamos a estar muy atentos entonces a la alimentación de este foro y darles respuesta. También están abiertos, bueno, pues de preferencia a través de la plataforma Telecentro, pero pues en un futuro pues también pueden estar abiertos los canales de los correos electrónicos que también les hemos conocido, ¿sí? les hemos compartido. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos de nuevo a este curso, a esta primera semana. Ya les comenté, vamos a estar Golgi y yo como sus tutores, vamos a estar muy atentos en todas sus dudas. Va a ser también, yo creo que muy interesante, Golgi, yo creo, va a ser la actividad de aprendizaje, sí, en la cual cada uno de ellos o de nosotros vamos a transmitir, vamos a compartir cómo creemos que se puede adoptar todos los conocimientos de esta primera semana en nuestra entidad. Sí, yo creo que eso va a ser muy interesante. Sí, de acuerdo. Así que gracias Ambrosio, gracias Berenice, gracias Cristian. Leonor, que no la escuchamos hablar tampoco, pero muchas gracias por estar en esta jornada de entrada, de introducción. Es importante que le echen una mirada a los materiales. Hay algo en los videos, pero no todo lo dice un video corto de 5 minutos. Así que en los materiales hay contenido que leer y bajo la lógica de lo que hemos introducido en este tema, pues vale la pena aprovechar que tenemos a Alessandra aquí con nosotros de tutora, ¿eh? No todos los días tenemos a alguien así. No, a ti, muchísimas gracias, Golgi, entonces por compartirnos tu experiencia. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos entonces que nos vaya muy bien en esa primera semana y pues estamos muy atentos entonces. Ya hoy intenté recoger todas las dificultades que algunos tuvieron con el ingreso a la plataforma, sin embargo también voy a estar atenta si alguno tiene un inconveniente de índole técnico o, reitero, a cualquier duda que tengan entonces. Muchísimas gracias entonces por su participación. Este video va a quedar entonces dispuesto en el espacio de esta primera semana y al igual que Golgi también les recomiendo la consulta del material y pues continuar con el curso, ¿no? Muchas veces hay gran participación la primera semana, pero pues toda esta semana introductoria y en este tema general de administración de tierras, pero también los conocimientos de la segunda semana son necesarios para que podamos interactuar ya con lo que es la aplicación, la implementación del estándar LDADM, ¿sí? Entonces, les recomendamos la consulta de todo el material. Muchísimas gracias entonces por su asistencia a esta primera sesión sincrónica y pues estamos atentos. Muchísimas gracias. Cristian, ¿se está despidiendo? Ok. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Esta jornada queda grabada. Sí, queda grabada, Golgi, y va a estar dispuesta en el espacio que tenemos en la plataforma para la primera semana. Feliz noche a todos. Feliz noche, Golgi. Una pregunta, Alexandra. Bueno, ¿Tú nos citas por la plataforma? Dime, Cristian, que si cito por la plataforma. ¿Tú nos haces la citación por la plataforma? Sí. Sí. Sí, o sea, para todas las clases. Sí, no. Bueno, gracias por tu pregunta. Bien, no, durante esta semana, primera vamos a estar acompañando Golgi y yo, pero pues para la segunda semana los va a estar acompañando otra tutora.
Coincidimos con el mismo nombre, pero pues no soy yo. Nos va a estar acompañando Alexandra Rodríguez, pero pues la labor Golgi y mía es como también transmitirles a ellos cómo viene siendo la dinámica. Pero para la segunda sesión sincrónica de la segunda semana, los va a citar Alexandra Rodríguez. Sí. Ok, muchas gracias, una feliz noche. Por ahora, el resto de la semana es autónomo. Cada quien debe llevar el contenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, que Gracias a descansen. todos. Hasta luego. Buenas noches. Chao.